Hola, buenas noches a todos y a todas. Hoy nos visitan no solo habitantes de Quito, sino de todo Pichincha y también de las provincias del Napo y Orellana, beneficiadas con este centro, el más moderno de América Latina. Esto es parte de un sistema, como ya vamos a explicar, como ya explicó Homero en el interior del edificio, pero esta es la instalación más grande que tenemos a nivel nacional. Y junto con el centro que tenemos en San Borondón, ¿no?, muy cerca de Guayaquil, son los dos centros nacionales, donde va a estar mutuamente respaldada la información a nivel nacional. Queridas ciudadanas y ciudadanos entonces de la República entera, señores representantes de los medios de comunicación, señores miembros de la Fuerza Pública, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, señor César Navas, coordinador de proyectos especiales del Sistema Integrado de Seguridad, felicitaciones César, señor Francisco Roballo, gerente del Sistema Integrado de Seguridad, autoridades civiles y militares de las provincias de Pichincha, Napo y Orellana. Nos visitan prefectos, alcaldes, gobernadores de Pichincha y sobre todo de Napo, Orellana, nuestras queridas provincias amazónicas. Bienvenidos, la patria ya es de todos, compañeros. Los mejores servicios para cada rincón de la patria. Señoras y señores asambleístas, señoras y señores ministros y secretarios de Estado, querido Gustavo Baroja, prefecto de la provincia del Pichincha, querido Augusto Barrera, alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, y Homero Arellano, ministro coordinador de Seguridad. Desesperanza, ese era el nombre de la patria, hasta que juntos asumimos el reto de construir el sueño ecuatoriano. Un sueño forjado con esfuerzo, sacrificio, pero repleto de alegría, con manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes por la patria. Han habido golpes y decepciones, y seguirán habiendo, que nos han herido el alma, pero no han podido rendirnos. El amor por la justicia, por la verdad, por nuestros migrantes, por los más pobres, han sido nuestro bálsamo y fortaleza. Hemos avanzado mucho. Hoy la patria está llena de dignidad, de respeto, de autoestima, de amor por la vida, pero aún hay mucho por hacer, por construir, por consolidar. El reclamo fundamental de la ciudadanía, más seguridad. Y nosotros como gobierno democrático, representantes de esa ciudadanía, el mandante, el pueblo ecuatoriano, nunca más los poderes fácticos, ni poderes mediáticos, ni poderes financieros, ni burocracias internacionales, ni países extranjeros. El pueblo ecuatoriano, como representante de ese pueblo, como mandatario que obedece al mandante, para nosotros también esta es la principal preocupación. Y aunque no tenemos la culpa de lo que ha pasado, recibimos una policía hecha pedazos. El Estado había desertado de sus funciones fundamentales. 40.000 policías, 7.000 tan solo con armas, sin municiones, sin comunicaciones, sin transportes, sin estaciones de policía decentes, enfrentando un mal que crece a nivel mundial, el crimen organizado. Ecuador, ubicado entre los dos principales productores de droga, en una situación difícil, conflictiva. Pese a que no es nuestra culpa, sí es nuestra responsabilidad. Y jamás hemos rehuido esas responsabilidades, jamás hemos huido de los desafíos y retos. Y aquí estamos respondiendo, compatriotas, con inteligencia, con capacidad, con la patria en el corazón. No con politiquería, no con demagogia, no con charlatanería, no politizando. Y eso ustedes son los que tienen que exigirle a los candidatos en la próxima contienda electoral. Politizando temas tan sensibles, tan profundos, diría hasta tan sagrados. Se trata de la vida, de la seguridad de nuestros hijos, de nuestras familias, de nuestras comunidades, de nuestros barrios. No politizando estos temas tan serios como es el tema de la seguridad. Históricamente, el sector de la seguridad se enfocó en el Ecuador y en toda América Latina hacia el control de los enemigos ideológicos. Prohibido olvidar las dictaduras del continente. Los gobiernos verdaderamente represivos ahora nos quieren endilgar esos terribles calificativos,
a un gobierno profundamente democrático, con inmenso apoyo popular, que creó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Lo único que hacen es perder credibilidad en ellos mismos, se creen esas cosas. Pero sí, históricamente, la seguridad en Ecuador y Latinoamérica fue orientada hacia el control de los enemigos ideológicos, antes que a la asistencia de emergencia, seguridad ciudadana y otros tipos de necesidades. ¿Cuál fue el concepto de seguridad en la década de los 80? Prohibido olvidar, prohibido olvidar. O seremos víctimas de los mismos victimarios, o seremos engañados por los mismos farsantes, por los mismos falsarios, por los mismos fariseos. ¿Cuál era el concepto de seguridad en la década de los 80? ¿Se recuerdan? Lo recuerdan. Los infames escuadrones volantes del periodo de Febres Cordero. Prohibido olvidar al famoso Servicio de Inteligencia Criminal, SIC, al cuartel Modelo. En esa época un graffiti con la típica sal quiteña describía muy bien lo que pasaba allá en las paredes de Quito. El graffiti decía: apoya a la policía, tortúrese. Prohibido olvidar, compatriotas. No creemos en el Estado policíaco, en combatir a la violencia con más violencia. No creemos en la represión ni en la tortura, en las desapariciones, en la pena de muerte, ni en el simple endurecimiento de penas. Pero tampoco creemos en el otro extremo, lleno de ingenuidad, de infantilismo, ese hipergarantismo que tan solo busca satisfacer muchas veces la vanidad de sus gestores para pasar como los grandes intelectuales posmodernistas y que no ven la realidad, sino tan solo sus fantasías, y que ya tanto daño hicieron infiltrados en la revolución ciudadana. Los traidores, los tontos útiles, los falsarios y los enemigos ocultos hacen daño al proceso, lo lastiman, pero nunca lograrán detener esta revolución, porque está hecha con las manos de campesinos, con el esfuerzo de los obreros, con el cariño de las amas de casa, con la fuerza de los poetas. Si hay alguien que falsea la realidad, nos mueve el piso, pero no nos hará caer. Podrán doblarnos, pero no nos quebrarán. Podrán causarnos malestar, pero no nos podrán romper. No pueden vencernos, porque esta revolución tiene alma de millones de seres humanos que trabajan por un futuro sin pobreza, porque tiene el corazón lleno de pueblo, porque los honestos somos más, porque nada ni nadie podrá hacer que regresemos al pasado de inequidad, de injusticia, de vergüenza. En este cambio de época se construye la seguridad integral, integradora, que pasa por construir una patria de todas y de todos, la que soñamos, la que merecemos. No hay seguridad efectiva en situaciones de miseria. No puede existir tranquilidad cuando las grandes mayorías se debaten en la injusticia, en la pobreza, en la falta de oportunidades. No hay seguridad posible sin salud, sin caminos, sin escuelas. No podremos dormir tranquilos hasta que un niño sufra de nutrición, hasta que un anciano sea desatendido en sus necesidades más elementales. No vamos a envainar la espada de Simón Bolívar mientras existe un Ecuador con inequidad, con hambre. No vamos a guardar el machete montonero de Eloy Alfaro hasta que no lleguemos con escuelas, con hospitales, con carreteras, con puentes, con energía, con poemas a los más apartados rincones del país. Porque mientras algunos sectores retardatarios sueñan con volver para servirse de los recursos del Estado, hacen promesas, dicen mentiras, los verdaderos revolucionarios trabajamos todos los días para que renazca, para que vuelva a la patria y se quede para siempre. Los gobiernos neoliberales desmantelaron la capacidad operativa de la fuerza pública, policía, fuerzas armadas, que no contaban con equipos, instrumentos, ni siquiera con condiciones laborales dignas. Entregaron y mantuvieron sin beneficio de inventario una base militar extranjera en el suelo patrio. En esa época oscura, las ventanas se llenaron de hierros que, por más ingeniosos que fueran sus diseños, no lograban disimular la sensación de cárcel cotidiana. Nuestros barrios y casas se convirtieron en prisiones donde apenas alcanzábamos a dormir tranquilos.
La solidaridad dio un paso atrás. El encierro autoobligado para sentirnos seguros creó barreras y cada quien estaba demasiado preocupado por su seguridad como para darse cuenta de lo que le sucedía a sus vecinos. En el viejo país se desprestigió tanto el trabajo, la dignidad de las fuerzas del orden y de los servidores públicos en general, que eran utilizadas por los gobiernos de turno para la represión. A pesar de haber convertido a la policía en guardianes de una sociedad excluyente, injusta, inequitativa, de opresión y oprobio, se la menospreciaba y se buscaba la privatización de la seguridad. Se quería llenar de guardias privados todas las ciudades para convertir hasta la seguridad en un negocio. El modelo neoliberal privilegia el mercado, los capitales, las mercancías, no los seres humanos, las familias, no la solidaridad. Siempre ha tratado de tener buenos negocios, nunca buenos amigos. Intenta construir enormes centros comerciales, no construir comunidades. Por eso, uno de los más importantes avances históricos que estamos realizando con la entrega no solo de este centro, sino de todo el Sistema Nacional Integrado ECO 911, es recuperar la soberanía en el manejo integral de la seguridad en todos los territorios. Con un concepto que enfatiza el carácter ciudadano, asistencial y preventivo de la seguridad. Estamos inaugurando una nueva época para seguridad en el país. Esto no lo tiene nadie en América Latina, ni Brasil ni Argentina, países de desarrollo relativo mucho mayor que el Ecuador. Es una nueva época, con infraestructura, equipamientos adecuados y de última generación, mejoras en las condiciones laborales y, lo que es muy importante, con un manejo interinstitucional integrado. Esto no es solo para seguridad ciudadana en el sentido de asistencia y protección policial, para cualquier clase de emergencia: policía, bomberos, Cruz Roja, Fuerzas Armadas, Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo, Ministerio de Salud Pública, Defensa Civil, Agencia Nacional de Tránsito y otras instituciones, solo marcando un número, 911. Y aquí se coordina la ayuda más adecuada y más rápida para atender en forma inmediata, de manera integral y coordinada, las emergencias. Los resultados son espectaculares. Este es el cuarto centro que ya tenemos. Ya inauguramos en San Borondón, ya inauguramos en Cuenca, inauguramos en Machala, ahora en Quito, mañana lo haremos en la ciudad de Ambato, dicho sea de paso, cuando inauguremos también otra de las víctimas de la larga y triste noche neoliberal, el ferrocarril de Alfaro, que ha sido reconstruido en sus más de 500 kilómetros de trayecto, uniendo nuevamente a Durán y Quito. Ya no es tal vez el ferrocarril más difícil del mundo, pero sigue siendo el más bello del planeta. Otro aspecto histórico fundamental es el haber integrado todos los territorios en un sistema de distritos y circuitos, para que en todos esté disponible la presencia soberana del Estado, para hacer presencia de patria, para que la tricolor ondee en cada uno de los corazones, para que ser ecuatoriano sea un orgullo. Estas cosas llenan de orgullo contarlas. Estamos a la vanguardia de América Latina y del mundo entero, compatriotas. Es de los sistemas más modernos del planeta. Y cuando complementemos esto con el sistema GPS para transporte público, cerca de 60.000 unidades en el próximo año, con GPS poder saber dónde están, en caso de emergencia aprietan un botón de auxilio, se activa una cámara que ve lo que está pasando al interior, transmite lo que está pasando al interior de la unidad, se localiza inmediatamente en la unidad. Ese sistema será único en el planeta. Los países más avanzados tienen 4.000, 5.000, 6.000 unidades con esta clase de sistema. Nosotros tendremos todas las unidades de transporte público con este sistema de GPS para prevenir y atender, reaccionar ante delitos. Sintámonos orgullosos de ser ecuatorianos, de contar lo que está pasando en nuestra patria. Sintámonos orgullosos de estar construyendo la patria nueva, con nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros vecinos. Ahora la ayuda inmediata puede llegar. Donde está funcionando el ECO 911 más las UPCs, la reacción policial es de menos de 3 minutos.
En promedio unos 2 minutos se está demorando la asistencia policial y ha dado ya resultados espectaculares, con modelos de gestión que permitan llamar a otros centros para asistencia de mayor dimensión. Es así que este flamante centro cubrirá las necesidades de Pichincha y atenderá, como le decía, Napo y Orellana también, a través de un solo número, de una sola llamada, el 911. Se atenderán toda clase de emergencias. Pronto cubriremos todo el país. Ya estamos cubriendo 60-70% de la población ecuatoriana, el 30-40% restante lo completaremos en el 2013. Pero atenderán toda clase de emergencia. Hemos ido mucho más allá de los conceptos convencionales de seguridad, de lo que nos exigía una oposición mediocre, más policía probablemente con mayores garrotes, ¿verdad? Pero aquí no se trata solo de policía, se trata de seguridad integral, ¿no? Se trata de atender toda clase de emergencias, ya sea por accidentes, por ataques de la delincuencia, ante cualquier evento, con una rápida respuesta, para protegernos. El Servicio Integral de Seguridad ECO 911 está conectado con las unidades de policía comunitaria UPC, que se construyen en Quito y en todo el país. Más de 400 solo este año, y tendremos que hacer o rehabilitar, intervenir cerca de 1.800 para tener geoestratégicamente ubicadas todas las estaciones de policía que necesita la patria. Estas UPCs son fundamentales en el modelo de gestión, pues acercan los servicios de seguridad, en este caso policial, para que la prevención sea producto de la estrecha colaboración entre la policía comunitaria y la gente de nuestros barrios. Esto es importante. Este centro, ECO 911, lo que hace es básicamente optimizar recursos, potenciarlos, pero sin recursos físicos que lo acompañen, su utilidad sería prácticamente nula. En el ejemplo extremo de que no tuviéramos patrulleros, ambulancias, motobombas, a lo sumo esto serviría para dejar registrado con cámaras quiénes fueron los delincuentes. Se requiere complementar este sistema integrado de seguridad con recursos físicos, recursos reales. Necesitamos centenas de patrulleros adicionales, centenas de ambulancias, centenas de motobombas, decenas de helicópteros. Y todo eso significa el tan satanizado gasto público. Cuando vengan los demagogos de siempre en la próxima campaña electoral a decir menos impuestos para los ricos y menos gasto público, pregunten, ¿y cómo vamos a atender las necesidades de seguridad de la ciudadanía? El desarrollo del país exige recursos. El gasto público no es malo per se. Lo importante es saber gastar y hacerlo responsablemente. Y Quito querido, tenga la certeza que el gobierno de la Revolución Ciudadana sabe hacer precisamente aquello. Solamente para el plan integral de movilidad, carreteras, supercarreteras, caminos vecinales, puertos, aeropuertos, centros logísticos, se requieren en los próximos 25 años más de 100.000 millones de dólares y un esfuerzo fiscal anual de más del 4% del Producto Interno Bruto. Y hay gente que nos dice menos gasto público. ¿Será porque en sus ciudadelas cerradas ya tienen todos los servicios? Que no paseen el Ecuador en época de elecciones, que lo hagan permanentemente, sientan la necesidad de la gente y vean todo lo que requerimos para alcanzar el buen vivir y hablemos sensatamente. No se trata de menos gasto público, se trata de saber gastar con eficiencia y con responsabilidad. Este ECO 911, queridas amigas y amigos de Lichimbía, que además tiene una vista espectacular, ya le dije que me dejen venir a vivir en uno de estos dormitorios, ¿no? Con un balcón extraordinario. Cuenta con parqueaderos, salas de operaciones y de crisis, áreas verdes. Yo me pregunto por qué las instalaciones públicas no tenían áreas verdes. ¿Por qué tenían que ser feas? Cuando debe ser sinónimo de estética, de embellecimiento del barrio. Esa es la patria nueva, ese es el nuevo Estado, ese es el nuevo servicio público, esa es la revolución ciudadana, compañeros. Bellos edificios que además de funcionales mejoran la estética del barrio, del entorno. Esto tiene áreas verdes, salas de televigilancia, comunicación vía satélite, monitoreo de cámaras de seguridad y botones de auxilio, helipuerto y sobre todo el talento humano y profesional
que trabaja en este centro. Un cariñoso saludo, solidario abrazo a las compañeras y compañeros que atienden en el flamante ECU 911 para Pichincha, Napo y Orellana. Esta es la parte que más nos alegra, porque estamos formando generaciones con cultura de la excelencia, en este caso en el manejo de la seguridad. El personal está capacitado para dar una respuesta efectiva y oportuna a las llamadas o alertas de emergencia, para ubicar el recurso de auxilio más cercano y despacharlo, con el apoyo de tecnologías informáticas y de comunicaciones de primera línea. Se ha invertido en este centro y este es el famoso gasto público. Hay gente que no quiere que hagamos esto, quieren que sigamos en su desarrollo. Revisen qué proceso de desarrollo se ha hecho sin invertir recursos. Algunos con la caridad de países extranjeros, probablemente es lo que quieren muchos de aquí. No solo de pan vive hombre, también de dignidad, ¿verdad? Este es un país digno y saldremos adelante con nuestros propios recursos, compatriotas. En este centro se han invertido $25.670.000 y en todo el país la inversión solo del sistema ECU 911 bordea los $240 millones. En total la inversión es 6 veces más que lo que invirtieron los 3 últimos gobiernos juntos, en total en seguridad. Nunca en la historia de nuestro país se había hecho una inversión tan grande para el sector de la seguridad, porque nosotros no politizamos cosas tan sensibles, porque no es que nos llenamos de palabrería barata, actuamos con inteligencia, con corazón, con esfuerzo, con entrega, para resolver los problemas, para alcanzar el buen vivir. Este sistema de seguridad se está realizando con planificación territorial y a largo plazo. Pero el asunto no es solo económico. Hay intangibles muy importantes, como el tener la certeza de una respuesta inmediata que permite salvar vidas, lo cual no es cuantificable. Nosotros no podemos sacar la rentabilidad de esta clase de inversiones. Vendrá algún neoliberal, ¿y cuál es la rentabilidad de esto? Quiero decirles que en economía neoliberal se cuantifica hasta la vida humana. ¿Y saben cómo la cuantifica? En función de la productividad. Para nosotros la vida humana es algo más que el mercado, que la transacción de bienes y servicios. Para nosotros la vida humana es incuantificable. Si solo logramos salvar una vida humana con esta inversión, habrá valido la pena, compañeros. Pero les aseguro que salvaremos decenas, centenas de miles de vidas de nuestros compatriotas. Les decía, es la principal preocupación de nuestros mandantes. Es un fenómeno mundial, podríamos sacar el cuerpo. Vean la estadística, Ecuador está por debajo de los promedios de América Latina en cuanto a inseguridad, en este caso ciudadana. La demagogia, el descaro es tal que dicen, esto es culpa de las políticas de puertas abiertas del gobierno nacional, del socialismo del siglo XXI que protege a los delincuentes y castiga a los honestos. Discurso barato y irresponsable de siempre. Bastaría ver cuáles son los países más inseguros de América Latina. Todos tienen gobierno de derecha. No los voy a mencionar por obvias razones, no quiero ofender a nadie. Pero revisen las estadísticas. Ecuador está por debajo del promedio de inseguridad, de delincuencia de América Latina, y los países más peligrosos de América Latina no tienen gobierno de izquierda, sino gobiernos de derecha. Pero ya vienen los demagogos a decir que el problema es la política de puertas abiertas y que le van a poner visa a todos los extranjeros. ¿Sabrán lo que están hablando? Antes de nuestro gobierno, siempre primeramente el país fue un país de puertas abiertas. Antes de nuestro gobierno, 22 países solamente, de los más de 200 a nivel mundial, requerían visa para entrar en nuestro territorio. Hoy requieren visa tan solo 10. 12 países se ha eliminado la visa. Y las mayores poblaciones carcelarias son, en proporción a la cantidad de extranjeros que viven en nuestro país, colombianos, le siguen peruanos y en tercer lugar, ¿saben quiénes están? Los españoles. Ninguna de estas 3 nacionalidades requerían visa desde hace muchos años, porque a Europa no se le pedía visa y porque los ciudadanos de la comunidad andina tienen libre movilidad en los países de la comunidad. Entonces es una gran falsedad que el aparente crecimiento en la inseguridad se debe a la política del gobierno nacional. Es pura y simple demagogia, irresponsabilidad, politización de algo tan sagrado como es
la seguridad de nuestras familias, insisto, en nuestro barrio. Algún momento quisiera, en un acto de irresponsabilidad, pero para satisfacer curiosidades, ver si esa gente llega al gobierno y hace lo que ofrece. Y vamos a ver si le ponen visa a los norteamericanos, a los europeos, y quiebran el turismo en Ecuador. Es pura charlatanería. La inseguridad en el país no se va a solucionar con demagogia, con insensatez, con irresponsabilidad, con politización. Se va a resolver con ECU 911, con tecnología, apoyando a nuestra policía, con inteligencia, con corazón, con capacidad para trabajar por nuestros ciudadanos, por la patria entera, compatriotas. Este centro, junto al de San Borondón, tiene carácter nacional, pero habrá además 5 centros zonales en las provincias de Loja, Azuay, ya inaugurado, Tungurahua, inauguramos mañana, Manabí e Imbabura. Además de 9 centros locales, en El Oro ya inaugurado, Morona, Santiago, Chimborazo, Los Ríos, Santo Domingo, Los Áchilas, Sucumbíos, Esmeraldas, Carchi y Galápagos. El concepto de integración troncalizada de todos los organismos es algo nuevo en América Latina. Se considera que este sistema, por sus características, será, atenti Ecuador, como dice un comentarista deportivo, ¿verdad?, será el mejor centro de atención de emergencias en nuestra América, en nuestra patria grande. Y atentos, debemos estar entre todos cuidadosos, velando por su integridad, por su eficiencia. Hemos tenido problemas con llamadas falsas. Ojalá se entienda que no es una simple travesura. Esa llamada falsa puede costar la vida de nuestros conciudadanos si por atender falsas alarmas no se acude a tiempo a subsanar emergencias reales. Todos somos corresponsables de la seguridad y debemos actuar con sentido de patria, educando a los más jóvenes para que tengan conciencia del peligro que entraña hacer llamadas falsas, que podrían ocasionar además hasta el retiro de las líneas telefónicas como sanción. Y ahí dirán atentado a derechos humanos, criminalización de la protesta social. Les aseguro que nos salcarán esos titulares, pero tenemos con firmeza, con esta inversión del pueblo ecuatoriano, con algo tan sensible como la seguridad, no podemos permitir que se juegue. El aliado estratégico del sistema ECU 911 de la ciudadanía, pues solamente con su apoyo lograremos resultados en la lucha contra las emergencias en general y contra la delincuencia en particular. Y por eso también la consulta popular, compañeros, porque apoyamos muchísimo a la policía, pero prohibido olvidar. Ahora, qué propaganda, ¿no? Todo es la ambición de Correa, de captar todos los poderes, meter la mano en la justicia en el mal sentido, etcétera, etcétera. ¿Ya se olvidaron de las 4.000 caducidades de prisión preventiva? ¿Saben lo que es eso? ¿Recuerdan lo que es eso? Que se capturaba el delincuente más peligroso, pero si no tenía sentencia en 1 año, se lo dejaba suelto, por constitución y por ley. Y era correcto. Eso era para evitar que un pobre que no tenía para un abogado defensor pase 6, 8 años preso y después se lo declara inocente. Pero ¿qué pasa? Jueces incapaces, ineficientes o abiertamente corruptos dejaron prescribir, caducar 4.000 prisiones preventivas. 95% de ellas en la provincia del Guayas. Y vaya, vean, quién tenía capturada cual botín de piratas los tribunales, las cortes de la provincia del Guayas. 6.000 medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Otra medida correcta, atropellar a una persona es un delito de tránsito. Pero esa persona que comete el delito no necesariamente es un delincuente peligroso para la sociedad. Puede ser un padre de familia, honesto trabajador. ¿Para qué tenerlo preso? Que se presente 15 días ante el juez. Pero nos dieron 6.000 medidas sustitutivas a la prisión preventiva, incluso a los delincuentes más avesados, con muchísimos antecedentes, con varias detenciones. Prohibido olvidar. Delitos flagrantes, los delitos donde la evidencia es más contundente. Capturados en infragante, cuando estaban asaltando. 70% de esos capturados eran liberados
por jueces venales o, insisto, abiertamente corruptos. Prohibido olvidar. Por eso fue la necesidad de la consulta popular. Y gracias a ese sí categórico de Pichincha y de la patria entera, hemos podido hacer una reestructuración histórica a la justicia ecuatoriana, que solo un ciego del alma puede pretender negar. Y como ya están en campaña, los fariseos de siempre, la oposición mediocre, con sus medios de comunicación, ahora resulta que hacen una apología del informe de la veeduría. No soy yo el llamado a defender esto, pero me indigna tanto. Supongo aquí está el presidente del Consejo de Judicatura de Transición, Pablo Rodríguez, lo sabrá hacer con la debida solvencia en el momento que considero oportuno. Pero me siento responsable políticamente de esa reforma de justicia. Pero también siempre he tenido apego por la verdad. Y cómo me indigna todavía la manipulación descarada de ciertos medios de comunicación. Este es el informe, todo esto. Pregunten cuántos de estos pseudo periodistas que publican tantas mentiras han leído el informe y cómo lo han tergiversado. Bastaría revisar lo que decían hace unos meses, que el juez Baltasar Garzón ha sido destituido, que se gana la plata sin trabajar, que es incondicional del gobierno, pero como en un informe de varias centenas de páginas, ¿no?, supuestamente hecho observaciones contra el proceso de justicia, ya entonces a maximizar esos cuestionamientos, descontextualizándolos, relativizándolos, distorsionándolos descaradamente. ¿Por qué no dicen lo que textualmente manifiesta este informe? Algunos que sí hemos leído el informe. En sus páginas 8 y 9. Se las cito para que no pierdan mucho tiempo y vean directo las páginas. Informe de la Veeduría Internacional al proceso de reestructuración de la justicia ecuatoriana, páginas 8 y 9. Cito palabras textuales. También es obligación de esta Veeduría Internacional resaltar las bondades de una reforma integral de la justicia que ha revolucionado el escenario judicial en beneficio de la ciudadanía. Nunca han escuchado esto, ¿no?, en los medios de comunicación. Esos son los medios de comunicación que tiene la patria, compañeros. Ciudadanía que venía demandando ese cambio y que a la fecha lo valora positiva y mayoritariamente. La nueva cara de la justicia se expresa no solo en los edificios y en los propios servidores judiciales, sino también y principalmente en la aproximación de la justicia al justiciable y en la transparencia, repito, y en la transparencia en el ejercicio y aplicación de la misma. Cierro comillas. ¿Algún medio de comunicación ha publicado esto que dice la misma veeduría? Lo que hicieron fue, insisto, descontextualizar 4 observaciones. Por ejemplo, sobre sabotaje y terrorismo, con la cual todos estamos de acuerdo. Pero ¿qué es lo que se pretende? Que por una equivocada tipificación de ciertos delitos bajo el título de terrorismo y sabotaje, se deje sin sancionar esos delitos, caer en un mal mayor. Lo podemos discutir en la próxima campaña electoral. Pero mientras yo sea presidente, compañeros, protegeré a la inmensa mayoría de ciudadanos honrados y pacíficos. No permitiré que una padre de familia paseando con sus hijos venga un desadaptado y le rompa el parabrisas de su carro. No permitiré que se secuestren a capitanes de policía y le rompan la cabeza a varillazos. No permitiré que se incendien ambulancias del pueblo ecuatoriano. ¿Que no debe llamarse eso terrorismo? Sí, a las finales estamos de acuerdo. Pero nosotros no hicimos el Código Penal. Y lo que pretende es dejar en impunidad todos esos delitos que sí deben ser sancionados. Y lo que no dicen es que ya se han presentado todas estas correcciones en el nuevo Código Penal. Nuevo Código Penal después de 70 años. Y está durmiendo el sueño de los justos en la Asamblea Nacional, porque una oposición irresponsable, para ver si le hace daño al gobierno y nos quita unos cuantos votitos en las próximas elecciones, lo tiene obstaculizado en la Asamblea. Sacaron los medios de comunicación que Baltasar Garzón y la veeduría había hecho un llamado de atención por la independencia judicial. Y lo que no dicen que fue un llamado general y que textualmente el informe dice que tiene que ser independiente de poderes y sectores como los económicos,
corporativos y mediáticos. Y jamás publicaron eso en los medios de comunicación. Recuerden, una verdad a medias es doble mentira. Dijeron que les había dado la razón el informe por las críticas al proceso de selección y designación de la Corte Nacional de Justicia, donde la veeduría hace algunas recomendaciones de forma, entre otras, la ubicación de la fase de audiencia y su puntuación. Pero en general se legitima totalmente ese proceso de selección y las observaciones que hace la veeduría, subjetivas, muy respetables, pero no necesariamente tienen que ser la palabra final. Puede haber otros criterios igual o más valiosos que el de la veeduría, pero con esto quisieron delegitimar toda la selección de jueces y maximizaron también la observación del seguimiento en obra de infraestructura civil y tecnológica, que por la vertiginosidad con que avanzan las construcciones en el sistema de justicia, esto lo explicará el propio presidente del Consejo de Justicia de Transición, pues se necesitaba todo un equipo para procesar la información y ya se está entregando toda esa información, no hay absolutamente nada que ocultar. Pero les repito, lo que no publicó la prensa corrupta es lo que dice el informe de la veeduría textualmente. Repito la última parte: prohibido olvidar, Ecuador querido, la nueva cara de la justicia se expresa no solo en los edificios y en los propios servidores judiciales, sino también y principalmente en la aproximación de la justicia al justiciable y en la transparencia en el ejercicio y aplicación de la misma. Cierro comillas. Esta es nuestra mejor respuesta ante tanta infamia, compatriotas. Hemos cumplido y seguiremos cumpliendo. No soy yo el ejecutor de la reforma, hay independencia de funciones, pero como fui yo el que promovió la consulta popular, me siento responsable político por esa reforma profunda, revolucionaria, reconocida por el informe a nivel latinoamericano y a nivel mundial, como ejemplo, como modelo a seguir. Esa es la verdad. Duela a quien le duela, compatriotas. Y se requería esa reforma a la justicia, si no los trabajos, el sacrificio, el riesgo que asumía nuestra policía era estéril, inútil. Más demoraban en capturar un delincuente que en jueces penales soltarlo, dejarlo libre. ¿Cómo podía yo garantizarle seguridad de esa forma al pueblo ecuatoriano? El proceso revolucionario de la justicia en nuestro país es un ejemplo para el mundo. Ha sido profundamente democrático, legítimo y ha buscado fundamentalmente otorgarle a nuestros ciudadanos mayor seguridad. Nuestra Constitución, aprobada por inmensa mayoría, nos define como Estado de derechos y justicia. Ecuador vive un proceso único en el mundo de reforma judicial. Otro motivo para sentirnos orgullosos de vivir en nuestro país. Proceso lleno de democracia, lleno de participación. Los mayores cambios los ha hecho y está haciendo esta revolución ciudadana, pero con la aprobación siempre del mandante en las urnas. Y en este 2012 ya se ven los resultados del apoyo a la policía, de la reforma judicial. Se han reducido significativamente las muertes violentas. Hemos desarticulado 482 bandas delictivas, entre ellas algunas de regambre histórico, como la de la Mama Lucho, los choneros, y ya no los sueltan pues los jueces corruptos, sino que siguen presos. A través de la línea de los más buscados, hemos conseguido capturar a 140 de los criminales más peligrosos. En la lucha contra el narcotráfico, conseguimos incautar más de 20 toneladas de droga en este año, pero es gracioso, ¿no? Se está capturando más droga que cuando había la base Manta. Quiere decir que salió la base Manta y aumentó el narcotráfico. Les aseguro que si capturáramos menos droga que con la base Manta, dirán, por gusto salió la base Manta, ahora capturan menos droga. Palo porque boga, palo porque no boga. O sea, ya no saben qué decir. Y cabe resaltar la colaboración que existe entre la policía y las Fuerzas Armadas, que se han integrado exitosamente al sector de la seguridad. No quiero cansarlos con cifras de seguridad, pero hace algunos días leía en un diario de Quito que el asalto, el robo a personas ha aumentado en la capital. Falso. Todos los delitos en los últimos meses tienen tendencia a la baja. Y por importantes
indicadores. De enero a noviembre de 2011, de enero a noviembre de 2012, por ejemplo, roba carros ha disminuido 26%. ¿Por qué no presentamos esto? Porque a la prensa no le interesa la verdad, le interesa hacer daño al gobierno. Ya están en campaña, para ver si nos quitan unos votitos las próximas elecciones. Piden su tiempo, el pueblo ecuatoriano los va a sepultar nuevamente en las urnas. Pero en todo caso, compañeros, para evitar que se juegue con cosas tan sagradas, ni siquiera publicamos ya la estadística, porque apenas diga homicidio y asesinato han bajado un 11%, buscarán a la primera víctima, a sus familiares, para tratar de restarle credibilidad al presidente y al gobierno. Pero en todo caso, compañeros, a quien le interese la verdad, ahí están las cifras. Cifras certificadas, técnicamente realizadas, no por aventureros, no por politiqueros, etc. Y queridos compañeros, estos no son logros del gobierno. La lucha contra la inseguridad no es tarea de un gobierno. Estos son logros de toda una sociedad. Son avances que hacemos como país, juntos, compatriotas. Construimos una sociedad segura, digna y mucho más equitativa. Retroceder hacia las garras de quienes nos quisieron robar hasta la esperanza no tiene sentido. Una revolución verdadera se hace para siempre, vive para siempre. Hoy, al inaugurar este centro, damos otro paso hacia la patria que soñamos, hacia el Ecuador del buen vivir. Aquí tienes Quito, el sistema de seguridad integrado más moderno de América Latina. Para nuestra capital, para Pichincha, para Napo, para Orellana, para Patria entera. Declaro oficialmente inaugurado el ECU 911. ¡Que viva la patria! Y hasta la victoria siempre, compatriotas.